Este podcast está dirigido a todos los jóvenes españoles y a los jóvenes catalanes y vascos que tal vez no se sientan españoles, pero al menos entienden el idioma español. Los ibéricos somos pocos y no nos conviene estar separados, y mucho menos enfrentados entre nosotros. Al que me está escuchando, tú eres joven, o no tan joven ya, y probablemente no te interesa la política. No pasa nada. De hecho, es normal e incluso una señal de cordura. Los jóvenes no deben perder el tiempo con esas tonterías. Pero te invito a que hagas un esfuerzo y escuches este podcast y en tan solo 15 minutos te pondré al día acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo. Creo que te compensa. Te voy a robar poco tiempo y a cambio te voy a dar una información que puede salvar los ahorros de tu familia e incluso salvar tu vida. No estoy exagerando, ni siquiera un poquito, ya verás. Sé que no lo parece, hoy ha salido el sol y el cartero ha entregado puntualmente la correspondencia. Pero vivimos un tiempo crítico y no falta mucho para que la economía mundial colapse. Entonces todo a nuestro alrededor cambiará radicalmente y te conviene estar preparado. Al final de este podcast te indicaré los pasos a seguir para que salves tus ahorros, que no pueden ser muchos, y los de tus padres. En este caso probablemente si hablamos de una cantidad importante de dinero. Primer paso. Olvídate de la política nacional, del PP, del PSOE y de Podemos. Ellos no pintan nada. Olvídate también de los ismos. Comunismo, fascismo, anarquismo, liberalismo, dictadura, democracia. Esos conceptos están desfasados. Hoy en día el mundo no está dividido entre los de derechas y los de izquierdas, sino entre los lunáticos globalistas altermundistas apátridas, unos tontos útiles al servicio de los banqueros internacionales, y los patriotas. Aquí vamos a hablar de lo que de verdad mueve el mundo, el dinero, concretamente del dinero a lo grande, del dinero internacional. El sueño de esta gente es crear una única moneda para todo el mundo, controlada por ellos, evidentemente. Ya te adelanto que si finalmente lo consiguen estaremos acabados. La pregunta clave que has de hacerte es la siguiente. ¿Quién crea el dinero? El que controla el proceso de creación del dinero controla el mundo. Sigue el rastro del dinero y este nos llevará hasta la madriguera del conejo, hasta el escondrijo de los banqueros internacionales, que son los que en realidad controlan el mundo. Actualmente se esconden en Nueva York, Londres y en menor medida en París. Cuando digo que se esconden no lo digo en sentido literal, claro, más bien se camuflan, tratan de pasar desapercibidos, pues para ellos es muy importante no llamar la atención. Obviamente no se esconden en un sucio y oscuro agujero, sino que más bien se ocultan tras las vallas de sus mansiones, de los hoteles de lujo y sus campos de golf. ¿Tú crees que el dinero que utilizas cada día es creado por la Reserva Federal en Estados Unidos o por el Banco Central Europeo en Europa? Y que pertenece al gobierno americano y a los gobiernos europeos, que a su vez son elegidos democráticamente por el pueblo, por la gente. Nada más alejado de la realidad. Los banqueros internacionales controlan desde la sombra a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo y de hecho también controlan a los políticos y a los periodistas, a los que se les asigna la importantísima misión de convencerte de que todo está en orden y de que vives en un país democrático y maravilloso. Supongo que lo que acabo de explicarte te ha impactado, aunque cabe la posibilidad de que no lo haya hecho. Es lo que tiene la juventud de hoy en día, nada os sorprende. Son las cosas del Internet. En fin, vamos a presumir que te ha impactado y prosigamos. ¿Cuál es el objetivo de los banqueros internacionales? Pues el de todos los poderosos desde que el mundo es mundo. Poner a trabajar a los demás para su propio beneficio. En la época de los romanos, los emperadores esclavizaban a sus enemigos y los ponían a trabajar. En la Edad Media, los señores feudales tenían siervos y los ponían a trabajar. Hoy en día todo es más sofisticado, pero en realidad va de lo mismo. Los banqueros internacionales endeudan a las naciones y saquean sus recursos, e hipotecan a los individuos y los ponen a trabajar para ellos. Pero hay una inquietante diferencia con respecto al pasado. La élite de hoy en día no está bien de la cabeza. Lo creéis o no, se traen entre manos un rollo satánico muy chungo. Mirad, por ejemplo, los videoclips y los conciertos de las estrellas del pop como Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé y compañía. Hay muchas referencias al antiguo Egipto y el vestuario, los escenarios y las coreografías son, en fin, cuando menos siniestros. No debéis olvidar que la industria del cine y de la música están controladas por los banqueros internacionales y son su aparato propagandístico. Ahora necesito hacer un breve resumen histórico para que entendáis mejor el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Los antecesores de los actuales banqueros internacionales dieron sus primeros pasos en Londres en el siglo XVIII. La explotación de la India les reportó inmensas ganancias.
En el siglo XIX financiaron la creación del Imperio Británico, que invadió innumerables países en África y Asia, y al mismo tiempo sus agentes se infiltraron en América Latina, provocando la destrucción del Imperio Español. Por cierto, sus agentes siguen entre nosotros. Su labor no ha terminado aún. Tienen muy buenas conexiones con políticos de alto nivel, periodistas bastante bocazas e incluso un par de expresidentes del gobierno. En el siglo XX emprendieron un plan muy ambicioso y arriesgado: someter a los demás países europeos. Este repugnante proyecto provocó las carnicerías de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues países como Alemania, Italia, Rusia o Japón, como era de esperar, se negaron a someterse al Imperio Británico. Finalmente, los banqueros internacionales se salieron con la suya, gracias a la inestimable ayuda de Estados Unidos. Alemania, Italia y Japón fueron derrotados en 1945 y Rusia en 1990. Por eso, desde 1945, el centro neurálgico de sus operaciones se trasladó de Londres a Nueva York, procediéndose a desmantelar el Imperio Británico y a sustituirlo por el Imperio Americano, que es más de lo mismo con otra capital. Lo sé, he dado un rodeo demasiado largo y estáis a punto de desconectarme. Aguantad un poco más, ahora vuelvo al presente y además esto se pone interesante, ya veréis. Pero era necesario hacer este repaso histórico para que entendáis mejor lo que está sucediendo hoy en día. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, o mejor dicho, los banqueros internacionales, son los que cortan el bacalao. Ellos obligan al resto de países del mundo a usar el dólar en sus transacciones internacionales. Por ejemplo, si España quiere comprar petróleo a Arabia Saudí, primero tiene que comprar dólares a Estados Unidos, y con esos dólares procede a comprar dicho petróleo. Y además, y esto es de vital importancia, los americanos pueden imprimir todo el dinero que quieran, mientras que los demás países solo pueden imprimir una cantidad limitada de dinero. Ahora entendéis por qué Estados Unidos es tan rico y poderoso, ¿verdad? El juego está trucado. Todo es una inmensa partida de póker en la que los norteamericanos juegan con las cartas marcadas. Pensad que necesitan imprimir mucho dinero para mantener las más de 600 bases militares que tienen repartidas por todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo han conseguido marcar las cartas? Explicar esto me llevaría demasiado tiempo, tendréis que investigar por vuestra cuenta, pero está relacionado con la abolición en 1971 del patrón oro y de la creación del petrodólar. Oro y petróleo, ya nos vamos entendiendo. Para que lo sepáis, el oro es la kriptonita del dólar y del euro, el enemigo number one de los banqueros internacionales. ¿Sabéis quién está acumulando oro en cantidades industriales? Rusia y China. Cuando el río suena, agua lleva. Y es que algo ha cambiado en el panorama internacional en la última década. Y además, todo ha sucedido en un tiempo récord, muy repentino, casi inesperado. Es como si la historia se estuviera acelerando. El mundo está en ebullición, especialmente Oriente Próximo, que está en llamas. ¿Tendrá algo que ver el petrodólar? ¿Acaso Estados Unidos está perdiendo el control de Oriente Próximo? ¿Qué demonios está sucediendo? Lo que sucede es que el mundo se está rebelando contra el Imperio Americano. No es una rebelión abierta, es una rebelión sigilosa, pero imparable. Esta revuelta está encabezada por Rusia y por China, que se han propuesto poner fin a la hegemonía del dólar y de los banqueros internacionales. Para ello están invitando al resto de países del mundo a que dejen de usar el dólar. Y creedme, muchísimos países están respondiendo positivamente a esta invitación, pues ellos también están hartos de la prepotencia y de la explotación de los banqueros internacionales. Y he aquí el quid de la cuestión. ¿De verdad creéis que los banqueros internacionales van a aceptar de buen grado dejar de ser los amos del cotarro? Lo creáis o no, el mundo está al borde del precipicio. El riesgo de un gran conflicto internacional es altísimo, y es vital que comprendáis qué es lo que está en juego y quiénes son los protagonistas. Yo soy europeo y defiendo los intereses de Europa. No me alineo ni con los rusos ni con los chinos, pero me parece evidente que Estados Unidos, y concretamente los banqueros de Nueva York, se han convertido en una peligrosísima amenaza para la paz mundial. Lo que tendrían que hacer, si fueran personas razonables y mínimamente decentes, es aceptar que ya no son tan poderosos como antes y que no pueden imponer al resto del mundo sus condiciones. Pero sé cómo son, y preferirán provocar un conflicto internacional antes que aceptar la nueva realidad. Ya lo hicieron en el pasado y lo volverán a hacer. Por eso os tenéis que preparar. Mirad, el sistema financiero, que es el instrumento que utilizan para someternos, quebró en el 2008. Quebró porque abusaron tanto de sus privilegios que la cosa se les fue de las manos. Sé que no me creéis, sabéis que algo malo pasó, pero os han convencido de que los problemas fueron subsanados y ahora ya está todo en orden. Es cierto que la economía funciona a medio gas, pero ya está todo en orden. Todo eso es mentira. Lo único que han hecho desde 2008 es imprimir dinero a lo loco. Entendedme,
todavía más a lo loco que antes del 2008, que ya decir. Nosotros no somos economistas, pero no hace falta serlo para entender que imprimir dinero a lo loco no genera riqueza ni crecimiento económico real. Que imprimir dinero a lo loco lo único que hace es generar una falsa ilusión de riqueza para hoy y una increíble resaca para mañana. Parece que estoy hablando de borrachos, pero en realidad estoy hablando de yonkis. Y no olvidéis que los yonkis a veces mueren de sobredosis. Imprimir dinero a lo yonki genera burbujas de todo tipo. En el mercado de bonos, es decir, en la deuda de los países, en la bolsa, en el sector inmobiliario, etc. Vivimos en una inmensa burbuja, en la burbuja financiera más grande de la historia de la humanidad. Repito, de la historia de la humanidad. Nunca antes había visto algo semejante. El estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y la crisis económica que provocó es una broma en comparación con la crisis que se avecina. Oriente Próximo está on fire. En África hay hambrunas y migraciones masivas. En la India han suprimido el dinero físico, o sea, los billetes y las monedas. Y en Sudamérica la hiperinflación está haciendo estragos. Pero claro, me diréis que esos son países tercermundistas, que en Europa jamás pasará nada parecido. ¿Seguro? En Chipre hace poco el gobierno confiscó el dinero de miles de cuentas bancarias y en Grecia han implantado un corralito. ¿De verdad creéis que este tsunami se detendrá en nuestras fronteras? Pensad, ¿habéis escuchado en la tele que sería una buena idea suprimir el dinero físico? Hace unos meses escuchasteis que el gobierno alemán recomendó a su población guardar víveres en casa para 15 días. Por cierto, yo recomiendo para 3 meses. El Parlamento alemán está planteándose reinstaurar el servicio militar obligatorio. Y con la excusa de los atentados yihadistas, hay militares patrullando la calle de París, Bruselas, Berlín. Abrid los ojos. Nuestros gobiernos, que desgraciadamente están al servicio de los banqueros internacionales, están tramando algo. El sistema financiero está a punto de colapsar. Probablemente el primero en caer será un conocido banco alemán, y este, como comprenderéis, arrastrará a los demás bancos europeos. Por eso la élite se está preparando para confiscar vuestro dinero e incluso vuestro patrimonio, mediante una subida brutal de los impuestos. Y todo ello sin olvidar el riesgo de hiperinflación, que destruirá el valor de la moneda y de lo que quede de vuestros ahorros. Y ahora, tal como os prometí al principio, os daré una serie de consejos que pueden salvaros la vida. Literalmente, no estoy exagerando. Ya os he demostrado que el colapso del sistema financiero es inevitable, pues el nivel de deuda a nivel mundial es inasumible y no se puede devolver. Las principales víctimas serán el dólar y el euro. El dólar se está muriendo y el euro es un cadáver andante. Por eso mismo debéis alejaros de esta representación del dinero. Los billetes no son dinero. Y los números que aparecen en tu cuenta bancaria aún menos. Solo son una burda representación del dinero sustentada en la confianza de la gente. Cuando la confianza se quiebre, un valioso billete de 500 euros se convertirá en un simple trozo de papel de color lila que no valdrá ni para sonarse la nariz. Debéis sacar el dinero del banco y comprar oro y plata, dos metales preciosos que los seres humanos de todo el planeta han considerado que es el verdadero aspecto del dinero desde hace 5.000 años. Es la mejor inversión con diferencia, aunque debéis diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. No en vano, tras el crack de 1929, el gobierno norteamericano confiscó a sus ciudadanos todo su oro por un precio irrisorio bajo amenaza de cárcel. Nadie puede asegurar que no vuelva a suceder lo mismo. Si no os convence esta opción, debéis invertir en bienes tangibles, pisos, solares, terrenos de cultivo, obras de arte, etc. Todo parece indicar que el sistema colapsará antes de 2020, pero yo haré una predicción muy arriesgada y temeraria, pues temerario es, para mi credibilidad, dar una fecha tan concreta. Ningún analista se atreve a hacerlo. Yo sí. Todo saltará por los aires en octubre de 2017. Hillary Clinton era la candidata de los banqueros internacionales. La victoria de Trump ha sido una sonora derrota para ellos. El Brexit ha sido otra gran derrota. Ahora les toca mover ficha a ellos. Los banqueros no pueden evitar la quiebra de su propio sistema, pero tienen un extraño privilegio. Pueden decidir cuándo hundirlo. Van a provocar una demolición controlada de la economía en octubre de este año e intentarán hacer responsable de todo lo malo que suceda a Trump. Es decir, el responsable del colapso será Trump y en última instancia la culpa será de sus votantes, que evidentemente osaron elegir al candidato equivocado. Por supuesto, las locuras que han hecho los banqueros internacionales en los últimos 30 años no tendrán nada que ver con el colapso del sistema. Confío en que en esta ocasión la gente esté a la altura de las circunstancias y no se deje engañar por estos farsantes. Esto es lo que intentarán. Los banqueros internacionales se presentarán como los salvadores del mundo y se ofrecerán para reconstruir un nuevo sistema mediante la creación de dinero digital, repito, digital, a través de la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo.
probablemente en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional. Es un golpe de Estado encubierto y el fin de la democracia y de nuestras libertades. Si lo consiguen, impondrán una dictadura financiera, la más peligrosa de todas las dictaduras, pues las finanzas lo abarcan todo, nada escapa a ellas. Sería la dictadura total. Lo dije al principio, ¿no lo parece? Sé que no lo parece, pero vivimos tiempos críticos. Ellos quieren que tú creas que vives en un periodo normal de la historia para que no te prepares, pero lo cierto es que vais a ser protagonistas del episodio histórico más importante desde la Revolución Francesa, salvo por el hecho de que hoy no está en juego las libertades ciudadanas, sino directamente la supervivencia de nuestros países.